historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención en una emisión más de su programa tan gustado, La Historia No Contada. Antes de iniciar, quiero darles la bienvenida a los nuevos suscriptores, muchas gracias, y mi agradecimiento por haber escogido y haberse suscrito a este canal de La Historia No Contada. Gracias por su elección. Yo siempre trato de dar temas nuevos, dar temas de la historia de México, de esa historia no contada y de la historia universal en general, sobre todo, bueno, pues conflictos bélicos, medallas y condecoraciones y diversos temas de interés, saliendo de lo normal, de lo rutinario. Me gusta mostrar las piezas que tengo, me gusta que en esta narrativa que a veces hago, como la de hoy, que no hay que mostrar más que lo que yo expongo y lo que les narro, como si estuviéramos platicando frente a frente. Me han dicho en algunos de sus comentarios que por qué no, como en otros programas, nunca me gusta fusilar nada de otros, siempre ser auténtico. Bueno, pues en el aspecto de poder en mi relatoría ir mostrando diferentes imágenes o piezas, unas cosas así, puede ser. Desgraciadamente a veces, como lo he mencionado, el tiempo no nos los permite por las investigaciones o por los demás trabajos que tengo que realizar, las clases, todo. Y aparte de ello, bueno, hay unos programas muy buenos de historia que a veces o de relatos históricos o de cuestiones interesantes, curiosas de nuestra historia, pero a veces desgraciadamente las personas que lo hacen, aunque lo hacen con muy buena fe, muy buena voluntad, eso es muy loable, pero se les van las imágenes o no son historiadores académicos y por ejemplo cuando hablan de Porfirio Díaz y muestran una imagen de Díaz joven, pues resulta que no es Díaz joven, es el sobrino de don Porfirio Díaz. Entonces y nos dan a entender que es Porfirio Díaz el general. Su hermano llegó a general, el Chato Díaz. Su sobrino Félix Díaz llegó también a general, pero vamos, no tenían cierto parecido, obviamente pues eran familia, pero no confundir uno con el otro, ¿no? Entonces uno que toda su vida ha estado en la historia, gran parte de mi vida la he pasado asesorando en el castillo de Chapultepec, pues conozco los depósitos de colecciones y todo esto y sé dónde están las piezas y sé qué piezas tiene el castillo y sé mucha información que, bueno, al público estándar, vamos a decirlo así, no conoce. Entonces, cuando veo las imágenes, que muchas están bajo la reserva o la protección del castillo de Chapultepec, y mencionan uno por el otro, digo, bueno, pues esto está mal. Entonces ya cuando hay esos errorcitos, ya para mí va perdiendo la validez, el valor de ese trabajo, porque ya hubo errores. Y lo que se trata en la historia es quitar esos errores para no confundir más, porque es un hilo tan delgado, un hilo de plata tan delgado que en cualquier momento, por cualquier fecha, por cualquier situación se puede confundir las gentes. Y recuerden que una mentira a base de repetirla se vuelve verdad, y eso viene de Goebbels en la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, les agradezco las nuevas suscripciones, síganlo haciendo. Vamos muy pianito, pero a mí, repito, no me interesa, a mí no me pagan ni un quinto partido por esto. Yo lo hago con mucho cariño, por amor a la historia, por amor a nuestro país, a mi México, y sobre todo a las nuevas generaciones que de verdad están para llorar en su formación general, en su formación cultural, pero sobre todo en la formación histórica. Entonces, que uno pueda aportar un granito de arena para que sean mexicanos diferentes y con una formación un poquito más sólida, que sepan de lo que están hablando, de que sepan de quién estamos hablando, y recuerden que hay gente mal de su cabeza que
en YouTube pues se encargan de tergiversar la historia, de tergiversar la información, ¿verdad? El otro día vi que en esas enciclopedias de YouTube, de YouTube de internet, pues, que Madero era general, bueno, pues imagínense, ¿no? Y lo malo es que como ponen muy buenas imágenes y ponen así un, un léxico escrito bastante respetable o entendible, muy propio, dicen, no, pues esto es cierto, ¿no? Es gente seria quien está escribiendo. No, mis amigos, amigas, en esto se encuentra uno de todo. Y así como antes de que hubiera el internet y hubiera esas pedias, ¿no? Las famosas enciclopedias por internet, pues había libros. Y esos libros a los que uno recurre todavía, también hay libros mal hechos y también había libros que decían o tergiversaban la verdad antes del internet. Entonces, esto no se da a raíz del internet, la mala información o la falsa información. No, se viene dando desde hace muchísimos años. Y había los libros prohibidos que la iglesia prohíbe, que la iglesia de alguna manera no quería que la gente estuviera informada de ciertos temas que al prohibirlos se vuelven temas tabús, temas como la sexualidad, temas como la anatomía humana, temas como la reproducción, el embarazo, toda la gestación, todas esas cosas que no porque eran cosas del diablo, ¿no? A veces digo yo, pobre diablo, de todo lo culpa, ¿no? Cuando a lo mejor ni estaba ahí por ahí en el momento y ya lo están culpando. Pero en fin, gracias y damos paso a esto que también posiblemente ustedes me digan de cuál fumaste o qué te pasó, porque les quiero contar una historia que sucedió a las 8:15 de la noche, o sea, a las 20:15 horas, del 5 de noviembre de 1943 en Roma, Italia, precisamente en el estado más pequeño del mundo que consta de 44 hectáreas y es la ciudad del Vaticano. Ese día, esa noche, un avión sobrevolaba varias veces este estado neutral. El Vaticano, al igual que Suiza, eran estados neutrales. No se les tocaba, aunque los nazis, los alemanes habían puesto esa línea, terminando la columnata de Bernini, esa que ustedes ven como que abraza al inicio de la plaza de San Pedro. Está el obelisco, ese obelisco que es egipcio de origen. Recuerden ustedes que Napoleón Bonaparte pues voló muchas estatuas, esfinges aleonadas hay una en Miramar, ahí donde vino bajando al embarcadero, perdónenme, donde salió, donde se embarcó Maximiliano para venir a México, hay un par de esfinges tipo león ahí en Miramar y son egipcias originales. Y Napoleón se trajo para todas partes obeliscos, hay en Inglaterra, hay en Francia, y los romanos también hicieron lo suyo, ¿no? En su época, cuando el imperio se extendió hasta Egipto y más allá, por África, por Alejandría, la parte norte, parte media de África. Bueno, entonces, un avión en aquella noche que estaba de Papa Pío XII, siendo ciudad neutral el Estado Vaticano, en un sobrevuelo, porque se sobrevoló varias veces, pues en una de esas vueltas ya con la decisión, se dejaron caer 5 bombas en este estado más pequeño del mundo, causando grandes destrozos en el tanque de agua, que era el gran tanque de agua pues que surtía la ciudad. Repito, es una de las ciudades más pequeñas del mundo, 44 hectáreas, afectando también las oficinas del gobernorato. El tanque de agua estaba cerca de la estación del tren, que todavía se utiliza, y de las oficinas y talleres del mosaico, donde hacen esos pequeños mosaiquitos estilo veneciano. Entonces afecta el tanque de agua, sobre la estación del tren, las oficinas del gobernorato y lo que es el taller del mosaico. Durante una semana la prensa internacional no hablaba más que de este hecho, de esta afrenta, y quién había lanzado las bombas, porque bueno, pues esto se hace en un estado anónimo.
7 días después de las explosiones, porque sí explotan dentro del Vaticano, el Papa Pío XII solicitó a todos los medios de comunicación, a los trabajadores de la Santa Sede, que guardaran ya silencio, que ya no se hablara nada de esto para evitar que aumentara el odio hacia este Estado neutral, hacia el Estado del Vaticano. Y acuérdense, bueno, pues que una figura predominante que pudiera morir, pues era el Santo Padre. Se comprobó que las bombas fueron lanzadas por la facción fascista a cargo de Farinacci. Ahorita les explico quién fue Roberto Farinacci. Farinacci se va a Viterbo y ahí encuentra a un piloto, aunque Farinacci también tenía alas de piloto aviador, sabía de aviación. Cargó las bombas y durante 5 días sobrevoló en un avión bombardero, sobrevuela el Vaticano cuando su objetivo principal era destruir la torre, porque es una torre antigua, una torre tipo medieval, la torre de la Radio Vaticana. Destruir ahí porque él decía, según los fascistas, la Radio Vaticana comunicaba mensajes cifrados a los partisanos, es decir, daba ayuda al ejército que se encontraba en Roma, a los que estaban peleando en contra de los fascistas y en contra de los alemanes. Este ha sido el primer y único ataque que haya sufrido el Vaticano en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, vamos para que tengan claro cómo están las cosas. Repito, fue el 5 de noviembre de 1943 a las 8:15 de la noche de ese día. El término partisano se refiere a los combatientes organizados como guerrillas que generalmente se oponen a un ejército de ocupación. En este caso, la falange fascista pues estaba en Roma, pero estaban los alemanes ahí, entonces era el ejército de ocupación. Con más frecuencia se asocia esta denominación a organizaciones clandestinas de resistencia en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Pero esto da más para Italia, porque también hubo la resistencia francesa, ¿verdad? Y bueno, ahora también en italiano, ¿qué quiere decir partisano? Partisano en Italia, o resistencia partisana, la resistenza, fue el movimiento armado de oposición al fascismo, ya que las tropas de ocupación nazis instaladas en Italia se encontraban haciendo mermas en su poblado, porque sí se metieron con la población civil, no nada más con los militares, porque había la mancuerna de Mussolini y Hitler. Después se pelean, llegan a se dividen, pero en ese momento el pueblo era el que llevaba la de perder. Entonces tanto los italianos fascistas como los nazis instalados en Italia durante la Segunda Guerra Mundial pues hacían y deshacían, muchos mártires. Italia sufrió mucho también durante la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues había su ejército partisano, su ejército de la resistencia. Ahora, ¿quién fue Roberto Farinacci? Roberto Farinacci, que es quien avienta esas 5 bombas arriba del Vaticano, él nace el 16 de octubre de 1892 en Asemia, Italia, y muere muere fusilado el 28 de abril de 1945 en Vimercante, Italia. Muere él ahí fusilado. No pasó del 45 realmente. Fue secretario del Partido Nacional Fascista del 15 de febrero de 1925 al 30 de marzo de 1926. Son de esos líderes que se van haciendo desde abajo. Llegó, ahorita les digo a qué grado llegó, líder de las causas negras en Cremona, Italia, de donde son los mejores violines, de donde era Stradivarius, ¿verdad? En 1919, seguidor de Benito Mussolini. Estas camisas negras era un grupo muy violento, y también comandó a los Squadristi de Cremona, que también era un grupo todavía más violento, y en julio de 1943 desconoce a Mussolini y vota en contra de Mussolini. Él era de ocupación, se declaraba así como periodista, soldado y político, era ateo.
Su esposa, él se casa con Anita Bertolazzi. Fue educado en la Universidad de Módena, o sea, tenía estudios superiores universitarios. El rango militar del Regio Ejército italiano era de general. Él participa en los conflictos de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, que es donde va a morir fusilado. Miembro del Gran Consejo Fascista, y él fue afiliado a la francmasonería. Las distinciones dentro de las italianas, pero las extranjeras que le otorgaron diferentes países fue la de Gran Oficial de la Orden del Gran Duque de Gadimías, la Gran Cruz de la Orden Imperial de las Flechas Rojas en 1938, la famosa Orden del Yugo de España. Recuerden que la antítesis de la Segunda Guerra Mundial se hace en España, con la Guerra Civil Española, cuando Hitler apoya a Francisco Franco, y también andaba ahí también Mussolini, obviamente. Bueno, y muchos de estos generales o de estas secretarios, de estas grandes lacras que andaban en estos movimientos, bueno, pues, ¿por qué? ¿Por qué la recibe? Bueno, pues en cuestión honorífica. Entonces la del yugo, que es una serie de flechas atadas, rojas, atadas por un lazo negro, circundadas, precisamente, valga la redundancia, por un tondo negro. Bueno, pues esas son las de la flecha, la orden imperial de la flecha roja, o la del yugo, famosa española, y la recibe un año después de su creación. ¿Por qué? Porque esta dura lo que va a durar Franco en el poder. Del 37 al 76 se crea y dura vigente esta orden que era para militares, y no tengo noticias que sea para civiles, pero era muy alto nivel, de muy alto honor el recibirla. Y este señor Farinacci la recibe, la crean en 1937, bueno, pues él la va a recibir en 1938. Y obviamente sus alas de piloto y de la Fuerza Aérea Italiana. Y de alguna manera, bueno, pues sepan ustedes de que es cierto que el bombardeo sobre el Vaticano sí se llevó a cabo. En sí hace poco se publicó un libro que se llama El Vaticano 1943, a raíz de que en una tienda, en una subasta de pulgas, es que allá en Italia los mercados de pulgas son los fines de semana, sábado y domingo, como en algunos lugares aquí en México, y encontraron unas fotos dentro del Vaticano, las partes que fueron destruidas, y le llamaron a un periodista investigador, y este señor hizo la investigación, compró esas fotos a la persona que las vendía ahí en pulgas, y después, bueno, es del conocimiento del Estado Mayor Vaticano, y apoyan para esta publicación, que desgraciadamente no le he podido conseguir porque habría que pedirla ya, y ahorita con esto de la pandemia es un relajo, pero de alguna manera sí se publica un libro en referencia a todo esto, porque aunque se habló localmente, la orden del Papa Pío XII fue: ya dejen de hablar de esto, ya córtenle, porque pues nos van a matar. ¿Para quién le alentamos más odio a Hitler? Y les voy a decir una cosa, recuerden ustedes que está en vías de canonización Pío XII, el Papa de la Segunda Guerra, Pío XII, el Papa Pacelli, que de alguna manera mucha gente lo critica porque dicen que no hizo nada para salvar más gente. Yo sé que hizo hasta donde él pudo, obviamente tenía sus temores, obviamente su vida estuvo en riesgo. Bueno, pues ya para haber bombardeado al Vaticano, y ni siquiera fueron los alemanes, fueron los mismos italianos, este señor loco. Bueno, sus ideas tendría, pues obviamente no, ateo declarado, no católico y masón. Bueno, y lo que sí les puedo decir es que el Papa Pío XII solicitaba a su servicio de inteligencia, que sabemos que el Vaticano lo tiene, todos los estados importantes tienen servicio de inteligencia, y el Vaticano no tiene por qué excluirse, y le consiguieran videos, en aquel entonces peliculitas, películas sobre Hitler haciendo cuando salía como loco y moviendo las manos y dando sus discursos.
Y Pío XII se impresionaba al verlo, al ver sus facciones, al ver su rostro. Él veía, yo creo, algo más. Y decía, pero este hombre es el diablo. Este hombre es el demonio. Y Pío XII está testificado en sus memorias que 2 veces a larga distancia, que sí se puede hacer, viendo su foto, viendo los videos, Pío XII le realiza a Hitler 2 exorcismos. 2 exorcismos a distancia que le realiza a Hitler porque decía que en él veía al diablo. En esa mirada, en esas facciones, en esos gestos, en esa manera de actuar, él veía al diablo. Pero bueno, pues yo no quería pasar por desapercibido esta fecha tan importante que para algunos dirán no es mentira. No, no es que no sea mentira, es cierto y sucedió y existe. Nada más que bueno, la orden superior fue ya no se hable de esto, pero durante una semana y 7 días después, Pío XII prohíbe hablar del bombardeo que sufrió el Vaticano en noviembre de 1943. Amigos, amigas, por el favor de su atención, muchas gracias. Nos vemos en el próximo programa, que les presentaré 2 de las condecoraciones más importantes de la Guerra del Golfo, una en cada programa. Gracias por su presencia. Hasta la próxima.